Importantes. Voy a saludar en este momento al gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Antonio Rodríguez. Qué lindo saludarlo. ¿Cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido a La País. Muy buenos días, muchísimas gracias por la entrevista y gracias por permitirme compartir unas ideas con la audiencia de este importante programa. ¿Cuál es el impacto en el Instituto Boliviano de Comercio Exterior o la impresión que hay de la conformación de este nuevo gabinete ministerial, especialmente en las áreas importantes, economía, hidrocarburos? Bueno, recibimos con una gran expectativa la conformación de este gabinete, que ciertamente tiene un cariz más técnico que político. Hay gente joven, caras nuevas, una cantidad importante de profesionales, y creo que eso es lo que se decía que debía hacerse. Tener un gabinete calificado para administrar una crisis en cierne, y por supuesto que tenemos las mejores referencias del nuevo ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y también del ministro de Hidrocarburos, ahora que lo menciona, quien es además miembro de nuestro Colegio de Economistas acá en Santa Cruz, de tal forma que creo que estamos en buenas manos, y así debería ser para poder administrar, reitero, una situación no deseada, doble problema al mismo tiempo de salud pública y un problema de salud económica. Ahora, es un marco muy difícil, el que viene, la pandemia, toda la crisis económica que nos ha golpeado muy duro. ¿Cuánta esperanza hay en un gobierno de Luis Arce que aparentemente tiene un carácter mucho más técnico que político en esta primera instancia? Así es, y así debe ser siempre, debió haber sido siempre así. No podemos darnos más el lujo de improvisar, de que, como estamos viendo ahora, estos reclamos, por ejemplo, en el Alto, de que se quieran cuotear los ministerios o los viceministerios o las direcciones, porque eso en definitiva no ayuda a la calidad de la administración pública. Hay que entender que un país es exitoso cuando esa nave del Estado, que puede ser un avión, tenga compensadas sus dos alas: el ala pública, que determina las leyes, las normas, la institucionalidad, el entorno para la producción, la inversión, la exportación, el empleo, y la otra ala, que es el sector privado, que es el que arriesga, que es el que invierte, el que genera el empleo, de tal suerte que debemos contar con los mejores recursos humanos en un momento además crítico de la historia económica del país. Yo estoy más de 30 años trabajando en el campo económico y nunca he recordado una situación como la actual, con una caída del PIB en 11,11% en el primer semestre. Solamente recuerdo que un año después de la Revolución Nacional, allá en 1953, el país decreció 9,5%. Y si nos vamos a comparar con la época de la UDP, el peor decrecimiento que tuvimos en el año 1983, si no me equivoco, fue de un 4% negativo. Hoy día estamos hablando de que el año pudiera cerrar por lo menos con un 7% negativo, si no es más. Y para evitar esto, que significaría más desempleo, más carestía y más pobreza, tenemos que hacer una administración adecuada del Estado, con gente profesional, con gente preparada, pero además gente pragmática. Qué bueno, importante. ¿Cómo estamos en exportaciones? ¿Es alentador o no es alentador? Tenemos en cuenta que el canal principal de exportación que tenemos ha disminuido su caudal de agua. Esto también nos está golpeando muy duro. ¿Cómo estamos ahí? Bueno, hay una suerte de tormenta perfecta, ¿no es cierto? Sí. En un entorno internacional tremendamente adverso, que se va a enfriar aún más con el rebrote de la pandemia. Eso golpeó a nuestras exportaciones. De hecho, según datos del INE, al mes de septiembre las exportaciones bolivianas cayeron 29%. Esto quiere decir que, comparándonos al periodo enero-septiembre del pasado año, hemos dejado de percibir 1.925 millones de dólares. Esa cantidad de dinero no está circulando ya en la economía por causa de esta situación. Tenemos un frente interno complicadísimo en Bolivia, que es la economía en recesión, que podría tranquilamente pasar a una crisis el próximo año. Recordemos que en enero hay que volver a pagar los créditos
tanto los particulares como las empresas, y eso puede significar otro golpe también al empleo, digamos, a los ingresos de las familias. Ahora, desde el IPSE nosotros dijimos, sin saber de la pandemia, sin saber de esta situación, el año pasado en diciembre, lo dijo nuestro presidente del IPSE al cierre de la gestión, el licenciado Pedro Colanzi, que era necesario forjar un gran pacto social, productivo, entre el gobierno, los trabajadores y los empresarios, los que generan el empleo en el país. ¿Para qué? Para que el país retome la senda del crecimiento, y eso en base a dos cosas: no solamente atender la demanda interna, el motorcito de la demanda interna, sino ese otro gran motor que es la exportación. Necesitamos combinar dos políticas: una política de promoción selectiva de exportaciones que a corto plazo pueda reanimar la inversión, la producción y exportación, por ejemplo, el sector agropecuario, agroindustrial y forestal, y por otra parte, una política de sustitución competitiva de importaciones. Con la primera ganamos divisas, con la segunda política ahorramos divisas. Gary, como siempre es un gusto, siempre un honor tenerlo acá. Es importante el criterio que acaba de darnos. Ojalá, no sé, tendría que suceder un milagro realmente para que, como usted dijo, esta tormenta perfecta no pueda sacudirnos tan fuerte. Un abrazo enorme y gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por la entrevista y tengamos fe. Creo que si nos unimos y si hay una sinergia público-privada, lo podemos hacer. Un gran abrazo y bendiciones para todos. Qué bueno, qué importantísimo lo que nos acaba de decir Rodrigo, gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior.